Estados Unidos al borde del default. Estados Unidos y Argentina, antes y ahora. Los republicanos insistieron en que van a intentar que se ponga a votación hoy el proyecto que ellos han presentado para reducir gastos, ordenar llegar a un presupuesto equilibrado en pocos años a cambio de aumentarle el tope de deuda que está reclamando el gobierno de Obama. El nivel de endeudamiento que tiene Estados Unidos, estamos hablando de deuda pública, es del 99% del PBI, es decir, del Producto Bruto. De un año, Estados Unidos debe el 99%. La extensión que pretende llevaría al 102%. Para darle una cuenta nada más, una referencia, Argentina hoy tiene una deuda que es equivalente al 46% del PBI, y todavía dicen que no es un país confiable. Miren cómo la vara mide distinto de acuerdo al país del que se trate. Argentina antes. Uno de los números uno de los fondos importantes que tiene el mundo, como es Lehman Brothers. Do you believe that Menem is synonym to stability? I think investors around the world will be relieved when the election is over. Probably, most likely, they will feel better if the current administration stays in place. La quiebra del cuarto mayor banco de inversión estadounidense, Lehman Brothers. The policies that have been undertaken by the Menem government appear to me to be sensible and economically viable and appropriate for Argentina in the long run. Índice de pobreza en todo el país, 53%. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Yo creo que lo peor que puede pasar es que no paguemos la deuda, que nos declaremos en quiebra ante el mundo y esto traiga una crisis económica mucho más grande. El Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda. ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, la gente. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Cuando uno hace un discurso sin tener tiempo de consultar ni siquiera a los propios, yo consulté a los que antes estaban, es decir, gente que estaba en economía, me dijo que era posible. A la semana me di cuenta que no era posible y lo expliqué. Lo que dije en ese momento era a la semana, cuando ya tenía mi equipo, que lo que teníamos que buscar era que quien hubiese depositado en el banco y con ese importe se podía comprar una casa o 2 coches, que con el que le devolvieran podía comprar los mismos bienes. Y con el que le devolvieran podía comprar los mismos bienes. Argentina ahora. El Estado argentino jugó en los años anteriores un papel contracíclico que realmente es un ejemplo. Cuando se estudia en economía en los países centrales, se estudia la actitud argentina en el momento de la crisis. Otros países de América Latina siguieron caminos parecidos, pero Argentina encabezó la idea de que lo que no teníamos que perder era el trabajo, lo que no teníamos que perder era la producción, y el Estado jugó un rol enorme con todos sus recursos para que esto ocurra así. Elogios para la economía argentina los realizó a través de un editorial el analista financiero y premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Elogió la recuperación de Argentina tras la crisis del año 2001 y se refirió al país como un ejemplo para las principales potencias que hoy enfrentan difíciles escenarios. No creemos en esa fantasía que el Estado había desaparecido, que el mercado todo lo asignaba y que el mercado todo lo resolvía. Por esa convicción terminamos en el 2001 y por esa convicción ustedes están con este problema hoy. Me parece que los primeros que tienen que tener un plan B son ustedes aquí en Estados Unidos. Vos hablaste en varios discursos, ¿no?, de una época de cambio en América Latina, sino un cambio de época. Así es. ¿Cuál es la esencia del cambio de época? Pero tú viste en los 90 cómo el desastre que fue América Latina por la aplicación de las políticas del consenso de Washington, y para que tú veas el grado de decadencia al que llegó América Latina, seguimos las políticas del consenso de Washington, consenso donde ni siquiera participamos. God bless you, Mr. President. God bless your country. And God bless our America. ¿Cuánto payaso llegó a América Latina, en la propia Argentina? Pues Carlitos Menem. Ya teníamos pensamiento propio, hasta eso perdió América Latina en la larga y triste noche neoliberal. Eu lembro de Fernando Henrique Cardoso e Menem.
Ele disputava país para ver quem era mais amigo do Clinton. Disputavam. Eu tomei 2 cafezinhos em Campo David, eu tomei 1, eu tomei 3. Sabe isso não acrescenta nada. Argentina y Brasil no precisa de eso. Estados Unidos, ahora. El presidente dice que los republicanos no parecen estar entendiendo la gravedad de la situación. Que el Congreso de Estados Unidos necesita llegar a un acuerdo para aumentar el límite de la deuda de 14,3 mil millones de dólares y así impedir que el país caiga en default, una moratoria, el próximo 2 de agosto, cuando el gobierno se quede sin dinero para pagar sus cuentas. Estados Unidos se expone a un grave shock si el límite de deuda no es elevado a tiempo. Es decir, esto es por el pedido de elevación del endeudamiento que está pidiendo Obama. Pero es curioso el tema, para los latinoamericanos sobre todo, cómo el FMI en un país pide que se endeude más para resolver el problema cuando a nosotros nos indicaban exactamente lo contrario. Encarar Ajusten más para pagar la deuda. De manera la solución sería, ¿no? Sí, es no sé, me parece que acá hay un doble rasero para los países, no estamos todos la en misma vara, sería diferente. No es la misma vara para todos. Ironía del destino final. Mientras Cristina no tiene la más mientras Cristina no tiene la más remota idea de quién es LeBron James, Obama se derrite por una foto con Leo Messi. It's our honor to make you an honorary member and present you with your very own jersey, commemorating the 2010 championship. That's a good-looking jersey. And as you know, the number 10 is the leader. So absolutely. That is me and Messi. We're right up there. Absolutely.